Buenas tardes, bienvenidos de vuelta. Seguimos con nuestro segundo bloque dedicado a temas emergentes en los procesos penales por violaciones de derechos humanos, donde vamos a abordar la situación de la responsabilidad penal de civiles, la visibilización de delitos sexuales y los problemas vinculados con la ejecución de las penas, más una referencia también a cómo estas distintas cuestiones están presentes en las causas regionales. Les presento entonces a nuestros panelistas. A mi derecha está Magdalena Garcés. Magdalena Garcés es abogada de derechos humanos. Actualmente litiga en representación de víctimas desaparecidas y ejecutadas, así como prisioneros políticos de la dictadura militar, particularmente colaborando con Londres 38, Espacio de Memoria, y con la Asociación Memoria Colonia Dignidad. Magdalena es abogada de la Universidad de Chile y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. A mi izquierda se encuentra Paulina Zamorano. Paulina también es abogada, experta en derechos humanos, trabaja en la unidad Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha sido colaboradora también del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, donde es licenciada en Ciencias Jurídicas, con además estudios de magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Talca y en Derechos Humanos por la Universidad de Chile. A mi izquierda también se encuentra Francisco Ugaz, que también nos acompaña desde Santiago. Francisco Ugaz es actualmente abogado del Estudio Jurídico Nelson Caucoto Pereira y Asociados, y fue durante varios años, entre 2010 y 2015, parte del área jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, primero como jefe del área jurídica y luego como secretario ejecutivo del programa en general. Francisco es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derechos Fundamentales y en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Y a mi derecha, extraño tenerlo en esa posición, profesor Vladimir Rubiesco, conocido por todos nosotros, licenciado en Historia y en Derecho por esta casa de estudios, magíster en Cultura Jurídica por la Universidad de Girona, y profesor de varias disciplinas, y también tiene una larga trayectoria también como abogado en causas de derechos humanos. Y vamos a ir entonces dando las palabras en el orden en que aparecen en el programa, comenzando por Magdalena Garcés. Muy buenas tardes ya. Quiero agradecer la invitación de Daniela y de Kat. Estábamos muy contentas de poder participar en este seminario en Valdivia. Yo trabajo en Santiago, me ha tocado llevar causas de Valdivia y de Temuco, y nos gusta mucho que se puedan hacer estos eventos en regiones también. Mi exposición es sobre la responsabilidad y la participación de civiles en los crímenes de la dictadura militar. Tenemos poco tiempo y como estamos hablando de temas emergentes, voy a tratar de resumir un poco mi presentación, y quisiera referirme también a la participación de agentes económicos o la responsabilidad de empresas también en la violación de derechos humanos, que es un tema que estamos empezando a trabajar particularmente desde Londres 38, Espacio de Memoria, que es un sitio de memoria al cual yo trabajo. Puse como título dictadura, como pregunta, cívico-militar, porque el concepto cívico-militar lo hemos empezado a utilizar muchos abogados, abogadas y otros, muchas personas en general, un poco con una motivación política para destacar que la dictadura no fue solo obra ni responsabilidad de militares. Hay mucha gente que no le gusta el concepto porque siente que tiende a invisibilizar el rol justamente que tuvieron las Fuerzas Armadas y uniformados en los crímenes cometidos. Pero yo creo que es una discusión interesante, y el día de ayer o antes de ayer en Santiago, el profesor Jaime Couso exponía y justamente además cuestionaba
en relación a este concepto, si la dictadura fue cívico-militar, qué consecuencias penales podría tener eso también. Aquí, ¿cómo? Ya. La participación de civiles en los crímenes de la dictadura fue conocido desde siempre. Fue conocido fundamentalmente en los primeros tiempos por quienes fueron las víctimas y sus familiares, quienes presenciaron los hechos. Después fue conocido por los organismos de derechos humanos y después esto fue recogido por el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que en distintos momentos explica que, sobre todo en los primeros meses tras el golpe de Estado, entre septiembre y diciembre de 1973, un periodo que se caracteriza por violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos, que hay participación de civiles junto a patrullas de uniformados o carabineros o militares que hacían operativos o allanamientos. En la región del Biobío, por ejemplo, destaqué este párrafo cuando el informe Retis describe que justamente que en algunas comunas rurales, como Quilaco, Santa Bárbara, Quilleco, etcétera, hubo una activa participación de civiles en las violaciones de derechos humanos. Frases como estas se repiten en relación a sectores rurales, fundamentalmente desde la séptima región hasta la región de los lagos y la región de los ríos ahora, en términos bastante similares. Y las formas de participación que se señalan van desde la denuncia a personas que posteriormente fueron víctimas de entregas del Estado, pero también existencia de actuaciones en forma autónoma que contaron con la aquiescencia y la tolerancia del poder oficial de las autoridades militares, pero también la participación en interrogatorios y tortura, incluso en cuarteles militares. Como decía, hay casos, en el informe Reti ya estaba, se desarrolla esta idea, especialmente en las regiones desde la región del Maule al sur. Como les decía, especialmente esta participación fue conocida, enredada a partir de los primeros meses de 1973. También tenemos la participación, de civiles como de Patria y Libertad. Puse un caso en particular donde se está investigando la participación de agricultores y militantes de Patria y Libertad en un caso de la región del Ñuble. También, se conocía la participación de civiles en organismos represivos y también de profesionales, médicos, enfermeras, fiscales, incluso en algunos casos jueces, que de alguna manera participan con algunos organismos represivos. Estoy pensando especialmente en relación a la DINA y a la CNI. Un caso muy conocido también de estrecha relación entre civiles y militares es el caso de Colonia Dignidad, y que fue establecido en la sentencia del ministro Jorge Cepeda respecto a la asociación ilícita, en que estableció la existencia de una asociación ilícita entre los jerarcas de Colonia Dignidad y la jerarquía de la DINA. Ahora, sin perjuicio de eso, era conocido también la activa complicidad en sentido amplio de la palabra, no en términos penales, sino que la activa colaboración que había entre los miembros de Colonia Dignidad y los carabineros de Parral, que permitieron la existencia de Colonia Dignidad mucho tiempo. O sea, todos sabemos que cuando se fugaba un colono eran los carabineros quienes lo detenían y lo devolvían a la colonia. Uy, perdón. ¿Cómo se...? Voy a ver, perdón, ahí está. La investigación judicial respecto a los civiles ha sido más bien escasa. Existen casos donde se han investigado, en general han habido algunas condenas, generalmente son condenas muy bajas, y más bien se ha tendido a investigar la responsabilidad directa, ya sea de los ejecutores materiales uniformados, y el mando, pero en el mando en una jerarquía directa. Por ejemplo, en el caso de la CNI se investiga el director de la CNI, Álvaro Corbalán, y después la brigada operativa misma. No se investiga para los lados. Y por lo tanto, justamente ese hacia los lados es donde muchas veces aparecen la participación de los civiles. Hay otro caso que mencioné aquí también, casos que son muchos de esta zona. En el caso del diputado Rosauro Martínez Lavé, que fue desaforado aquí en Valdivia, pasa también el caso de algunos militares que ocuparon roles importantes. Rosauro Martínez fue agente de la DINA, fue comandante de la compañía de comandos número 8 aquí en Valdivia, pero después deja de ser militar, pasa a ser civil, alcalde designado, después diputado muchos años. Por lo tanto, como que se transforma en civil.
Y eso a veces también ha dificultado la persecución. En el caso de, más evidente también fue de Cristian Lavé, que habían muchísimos antecedentes, las causas por torturas que se habían producido en Tejas Verdes, y fue hasta que después que terminó su rol de alcalde que finalmente fue procesado. En el caso de Laja CMPC quería destacar, porque para acercarme a la idea de la complicidad de algunos actores económicos, es un caso donde el ministro en visita no quiso procesar a los civiles involucrados. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción dictó auto de coprocesamiento después de la solicitud de las partes querellantes. Y lo importante ahí es que la Corte de Apelaciones procesa en calidad de cómplice a los jefes de la papelera, por cuanto se da por establecido que estos jefes, que los carabineros se instalaron en la papelera, que los jefes proporcionaron las listas de las personas, de los trabajadores que tenían que ser detenidos, los señalaron, los individualizaron, estas personas fueron detenidas, fueron trasladados en vehículos de la papelera, un Land Rover, la papelera les puso choferes para que fueran trasladados, y en el caso particular de las víctimas que son ejecutadas, estas son en un traslado son ejecutadas y después los cuerpos se entierran clandestinamente y les echa encima cal que les proporciona la papelera. Entonces, aquí es importante porque claramente por la época, por la legislación vigente, no se puede juzgar a las personas jurídicas, no se puede juzgar a la empresa, pero la Corte finalmente procesó a los jefes de la papelera que dieron las órdenes y al civil que participó como chofer en los traslados y en las ejecuciones. Una cosa que quisiera destacar, como señalaba, bueno, hay muchos casos de participación directa o indirecta de agentes económicos, lo estoy diciendo en términos muy amplios porque es un tema que estamos un poco introduciendo, no es un tema que se ha desarrollado en Colombia, que se está trabajando muy intensamente en Argentina, pero que de alguna u otra forma no lo hemos trabajado mucho en Chile y en ese sentido estamos aprendiendo sobre este tema. Como les decía, hay muchos casos de participación de agentes económicos en que uno ve indicios de participación, no puedo establecer responsabilidades tan así, pero que aparecen vinculadas con agentes económicos, como Paine, Laja, Mulchen, pero también el complejo maderero y forestal Panguipulli, aquí en la zona. También aparece vinculado al tema de apropiación de tierras, o sea, son tierras que eran de la reforma agraria o de tomas de terreno que después pasan a ser de la Corfo muchas veces y que de alguna otra manera terminaron en las forestales. Y en este sentido una tarea pendiente es la investigación judicial de las responsabilidades de las difundistas y empresarios. ¿En qué hablamos de responsabilidad empresarial? Bueno, citando algunas investigaciones de la Comisión Internacional de Juristas que hace un informe sobre responsabilidad de actores económicos, responsabilidad en términos legales, no penales necesariamente, ellos dicen que en el fondo se refieren a esta idea de que las empresas pueden prestar asistencia a la violación de derechos humanos al permitir, facilitar o exacerbar la comisión de tales ilícitos. Y explica habilitar un poco como la participación directa, exacerbar cuando fomenta la comisión de crímenes, estoy hablando en términos muy generales por el tiempo, pero yo me destaqué el concepto facilitar, que me suena, como parece que algo así podría haber pasado en Chile, como la contribución de que hace más fácil llevar a cabo las comisiones de violaciones de derechos humanos o cambió la manera en que tuvieron lugar. Quisiera contar, tengo poco tiempo aún, traté de ser lo más rápido posible. Nosotros, como Londres 38, que es la organización con la cual trabajo junto a un grupo de abogados, interpusimos una querella contra una empresa que es la Pesquera Arauco, que es una empresa que fue muy conocida porque se usaban sus camiones en el traslado de detenidos por parte de la DINA. Manuel Contreras inicia, después de haber estado en Osorno, se va a Tejas Verdes, donde se inicia una represión desatada en la zona y posteriormente ya se va a Santiago y organiza la DINA.
Y habían como muchos testimonios que hablaban de esta pesquera Arauco, y en Londres comenzamos a realizar un proceso de sistematización de información, un poco porque estábamos pensando más bien en investigar destino final, no estábamos pensando en actores económicos. Y sin embargo vimos que se nos repetía esta empresa pesquera Arauco. Y entre los antecedentes que encontramos, por ejemplo, estaban testimonios de personas que decían que se habían usado las instalaciones de la pesquera Arauco para acopio de cadáveres, y que después estos cuerpos eran lanzados al mar por el transbordador Kiwi. Como les decía, estábamos buscando información sobre destino final y no sobre empresa. Después nos encontramos con declaraciones de agentes que también decían, bueno, que los detenidos eran trasladados desde Londres 38 a Tejas Verdes en camiones de la pesquera. Y empezamos a buscar un poco las fechas, y resulta que hay un periodo en que está funcionando un campo de concentración en Tejas Verdes, el campo de ingenieros militares en Tejas Verdes, pero después veíamos que los agentes seguían hablando que los detenidos eran trasladados a Tejas Verdes cuando ya no había campo en Tejas Verdes. Por lo tanto, nos acercaba la idea de que esos traslados corresponderían a personas detenidas desaparecidas. Y finalmente nos llamó la atención revisar lo que habían en informes policiales sobre el directorio de esta compañía de la pesquera Arauco. Y nos salían la plana mayor de la DINA. O sea, de partida, por Corfo había sido nombrado como director de DINA, o sea, de la empresa Manuel Contreras, el coronel Mario Jan, que era el vicedirector de la DINA. Había un capitán de corbeta, otros militares, pero además va cambiando este directorio y cada vez termina, ya el año 77, con puros miembros de la DINA. Todos los que están ahí, Manuel Contreras, Pedro Espinosa, Vinal Valdivieso, Juan Morales Salgado y Hugo Acevedo, eran altos oficiales de la DINA. Entonces, algo pasaba aquí. Cuando empezamos a trabajar esta querella fue difícil porque nos enfrentamos primero a una gran dificultad que tiene que ver con los conocimientos de quienes trabajamos en causas de derechos humanos. Nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar en causas de secuestro, de homicidio, e investigar una empresa significaba también empezar a entrar a áreas que no conocíamos. Temas corporativos, por ejemplo, la empresa, nosotros hablamos de la pesquera Arauco, pero en realidad son dos pesqueras que se van transformando. Pasa primero que es pesquera Arauco, después se transforma en pesquera Chile, las propiedades van pasando de un lado a otro. Esta es una pesquera que era de la Corfo, mágicamente termina siendo una pesquera privada, y que después, con puros agentes de la DINA, que después se vende a la Corfo. Es como, y hay un montón de transacciones, cambios de directorio, de cambios de la composición societaria, etcétera. No teníamos todos los antecedentes, no eran archivos que estuviéramos acostumbrados a buscar. Un archivo de propiedades de una sociedad el año 73 no era nuestra mayor preocupación. Creemos que en general no hay mayor quizás voluntad de investigar este tipo de casos, y creemos que es importante generar esa voluntad. Creemos que es un área importante de trabajar. Nosotros mismos fuimos llegando por casualidad, pero también, bueno, tuvimos la suerte que habían dos profesores de la Universidad de Oxford, son Lee Payne y Gabriel Pereira, que vinieron a Chile, y nosotros les pedimos una charla sobre responsabilidades civiles, y nos dieron una charla de responsabilidad de actores económicos. Entonces, bueno, nos fuimos motivando. Como les decía, hay una dificultad de acceso a los archivos, no solo porque haya en general dificultad de acceso a los archivos, sino que porque son archivos diferentes, hay otros conocimientos involucrados. Y también, bueno, nos enfrentamos con una realidad que tenemos en todas las causas de derechos humanos, que estamos enfrentados al paso del tiempo, y muchas personas, por ejemplo, que integraban los directorios, o trabajadores, o personas que estaban en algunos roles que podrían tener información que aportar, lamentablemente han fallecido. También nos hemos enfrentado a que en las causas de derechos humanos que tradicionalmente hemos llevado nosotros, muchos de los testigos son exmilitantes políticos que fueron reprimidos en su condición de militantes, pero que han declarado muchísimas veces y de alguna manera han vencido el temor. Sin embargo, cuando uno entra a otras áreas, encuentra la permanencia de un temor muy fuerte a declarar y aportar a los tribunales, y eso también dificulta la investigación. Y por otra parte nos plantea un desafío muy grande, que es de la perspectiva de cómo desarrollamos en nuestra argumentación, justamente para
poder convencer a los tribunales de investigar distintas herramientas del derecho penal y el derecho penal internacional para poder atribuir responsabilidad a quienes participaron en estos crímenes desde una empresa y ya no desde las Fuerzas Armadas. El derecho penal internacional tiene herramientas, hay casos desde Nuremberg en que se juzgó a personas de empresa, pero eso ha sido poco desarrollado en Chile y por lo tanto tenemos que aprender nosotros también y desarrollar estas ideas en armonización con nuestra legislación nacional. O sea, hay doctrinas muy interesantes en el derecho internacional, pero que en Chile no se han escuchado nunca, o se han escuchado muy poco. Entonces, tenemos que hacer ese desafío de un poco la posibilidad de adaptar el derecho y recoger las doctrinas de derecho internacional que nos permitieran investigar y eventualmente poder sancionar a los partícipes de estos crímenes desde el punto de vista de los empresarios y latifundistas, etcétera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias y le damos entonces la palabra ahora a Paulina Zamorano. Muchas gracias Daniela por la invitación, también a Kat Collins, agradecer también a la universidad por la invitación y felicitarlas también por los archivos con los cuales ustedes han estado trabajando. En la página el otro día me metí y estaba buenísimo, así que felicitaciones. Bueno, en esta oportunidad me han invitado a exponer acerca de la investigación judicial de crímenes sexuales durante la dictadura y quizás comenzar explicando qué se entiende por violencia sexual. Cuando uno habla de violencia sexual, lo primero que uno tiene en mente quizás son las violaciones sexuales propiamente tal. Sin embargo, de conformidad a lo que ha señalado ya la doctrina, jurisprudencia internacional en la materia, esto es mucho más amplio. No es solamente la violación sexual, sino que puede ir incluso desde la amenaza a la violación propiamente tal. También puede ser una violencia sexual los abortos forzados, puede ser también, por ejemplo, la electricidad en los senos, en la vagina, así como una serie de otros actos que también constituyen violencia sexual. O sea, existe una amplia tipología respecto de lo que se entiende por violencia sexual. Y sabemos que durante la dictadura militar se cometieron una serie de crímenes sexuales. Y sabemos que se cometió tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, en el caso de las mujeres se cometió de manera sistemática y masiva, así como también el objetivo que tenía la violación sexual, que era una especie de amedrentamiento, un castigo a la mujer por el mismo hecho de estar involucrada en asuntos políticos, algo que no le correspondía a la mujer. Y sabemos todo eso a través de los informes de la comisión, sabemos eso a propósito también de las declaraciones de las mismas sobrevivientes que han ido declarando eso en los diversos juicios. Sin embargo, ¿cómo ha sido la respuesta judicial frente a este tipo de crímenes? Es decir, ¿cómo ha sido la investigación y la sanción? Es lo que voy a tratar, por lo menos, de abordar en la presente exposición. Y para comenzar, señalando de que ha existido un lento progreso en materia de investigación judicial de los crímenes sexuales durante la dictadura, en comparación con los otros avances jurisprudenciales que existió en la materia, por ejemplo, los avances en torno a detenidos desaparecidos, a la noción que se ha ido elaborando a partir de la jurisprudencia, quizás también a la no aplicación de eximentes de responsabilidad penal, como la amnistía y la prescripción. Sin embargo, yo creo que estamos todavía al debe en torno a la investigación de estos crímenes. Y hacer una distinción en torno a la investigación en los casos de las víctimas sobrevivientes y de las víctimas tanto detenidas desaparecidas como ejecutadas políticas. En relación a la violencia sexual cometida en contra de las víctimas sobrevivientes, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1, calificó a 3.399 víctimas mujeres, de las cuales 316 reconocieron haber sido víctimas de violación sexual. Sin embargo, la mayoría de las mujeres que declararon ante la comisión señalaron que fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual. Además, reconoció la comisión que el número de mujeres víctimas de violación podría ser claramente mayor en atención a los numerosos testimonios que fueron dando en la comisión. Bueno, todos esos son antecedentes que uno puede encontrar a propósito de la lectura de las comisiones de verdad.
Por tanto, si uno sostiene de que la violencia sexual fue masiva y fue sistemática, uno entonces debiese quizás intuir de que existen numerosos procesos que buscan investigar este tipo de crímenes. Sin embargo, ello no es así. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, son las propias víctimas sobrevivientes las que tienen que iniciar ellas mismas a través de contratar quizás un abogado para iniciar los procesos judiciales. Es decir, no existe una instancia estatal que se haga cargo de la investigación a través del inicio de querellas o como parte coadyuvante para la investigación de estas causas. En particular, el programa de Derechos Humanos, el lugar donde yo me desempeño, no tenemos el mandato para poder iniciar causas en general respecto de víctimas de tortura y prisión política. En segundo lugar, además, las víctimas sobrevivientes han deducido una serie de querellas, pero sin visibilizar en muchos casos la tortura, y lo han hecho por el delito de secuestro calificado. ¿Y por qué lo han hecho por el delito de secuestro calificado? En este sentido, lo hacen calificado por el transcurso del tiempo, que ellas estuvieron privadas de libertad, o bien por el grave daño. Entonces califican el delito de secuestro con el grave daño. Y lo hacen principalmente por razones de litigio estratégico. Las víctimas que, en caso que interpongan una querella por el delito de apremios ilegítimos o tormentos, que era el delito en virtud del cual estaba vigente al momento de la comisión de estos delitos, dado que la tortura fue recientemente tipificada en nuestro país, está sancionado con penas muy bajas. O sea, el Código Penal sanciona con penas de presidio menor en cualquiera de sus grados, penas que van de días hasta máximo 5 años. En muchas de estas ocasiones incluso pueden optar a la remisión condicional de la pena o a la libertad vigilada. Es decir, el desincentivo para las víctimas de presentar querellas por el delito de tortura o de apremios ilegítimos es muy bajo, porque saben de que los responsables probablemente no van a cumplir la pena privados de libertad, sino que con libertad vigilada. Entonces eso también produce mucho daño también a las víctimas sobrevivientes. Mientras que el secuestro calificado, quizás como algunos ya ustedes conocen, está sancionado con penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados, o sea, aparte con la pena de 5 años y 1 día. En segundo lugar, las víctimas sobrevivientes de violencia sexual, en muchas ocasiones su círculo cercano no tiene conocimiento de que fueron víctimas de violencia sexual, o incluso también sus compañeros de trabajo, o en general, la gente, ellas muchas veces no lo han declarado y prefieren no visibilizar esa situación porque claramente es algo que todavía les provoca mucho daño. Entonces, visibilizarlo a través de una querellas muchas veces las sentencias son publicadas, salen sus nombres, salen sus declaraciones, o sea, tampoco hay una protección de la víctima sobreviviente al momento de interponer las querellas y la investigación consecutiva de ello. Y en tercer lugar, porque si, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual interpusiesen querellas quizás por la violación propiamente tal o por los abusos sexuales, conlleva dificultades probatorias sumamente importantes. Tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal, que es el que rige para la investigación de nuestras causas, son códigos que no están pensados para la comisión de estos delitos. Es decir, el Código Penal, tal como lo dije, tiene penas muy bajas, no establece los delitos en virtud del cual deberían ser ellos sancionados. Y el Código de Procedimiento también, o sea, señala, por ejemplo, en el caso de la violación sexual o el abuso sexual, el artículo 145 bis, que se exige, por ejemplo, la prueba biológica. Claro, eso uno lo podría pensar por una violación que fue cometida recién, pero no hace 40 años atrás. Entonces, la prueba de conformidad al Código de Procedimiento Penal no se ajusta al tipo de delitos que estamos investigando. Es por eso que, en mi opinión, debiese quizás acumularse una serie de otros elementos probatorios que permitan probar la violencia sexual de la cual fue víctima. Peritajes de otro tipo, peritajes psicológicos, etc. O bien, tal como se ha hecho, por ejemplo, en Argentina, el acreditar el paso de una víctima por un determinado recinto, ya se tiene por comprobada que la víctima fue víctima también de violencia sexual. Pero también existen casos o ejemplos muy importantes donde los abogados querellantes han buscado visibilizar la violencia sexual y la han tratado también de configurar como una forma de tortura, no como un crimen autónomo de lesa humanidad.
como el caso, por ejemplo, Sobrevivientes Villa Grimaldi, en la década de los 2000 ya se presentó entonces una acción que daba cuenta de la violencia sexual. Asimismo, CODEPU en el año 2014 dedujo aproximadamente unas 6 querellas por víctimas que fueron víctimas de violación sexual propiamente tal, pero todavía están en etapas de investigación, entonces no sabemos la forma en que los tribunales van a resolver ese tipo de querellas. En relación a la violencia sexual y la investigación judicial en relación a las víctimas desaparecidas y ejecutadas, los casos que nosotros tenemos y que hemos podido leer, la investigación y la condena está dirigida a acreditar el delito de secuestro calificado o de homicidio calificado. Y ahí se queda. Y esto también se entiende por una razón, creo yo, de contexto, aunque también yo creo que tiene que ver mucho con la sensibilidad del juez que está fallando la causa, pero también tiene razón con una cuestión de contexto, en el sentido de que las primeras causas que se iniciaron para investigar estos crímenes fueron por víctimas desaparecidas, posteriormente también por víctimas ejecutadas, y lo principal era avanzar con los juicios, o sea, poder investigar a pesar de que existiera la amnistía, investigar a pesar de que muchas veces prescribía, o sea, consideraban que estaban prescritos los delitos. O sea, lograr la primera condena fue recién en el año 2004, y uno dice, pero ¿cómo? 2004 recién, y todavía la lucha se está dando en el sentido de ver la cuantía de las penas. O sea, hay una serie de desafíos judiciales en las causas, tanto de sobrevivientes como en las causas de detenidos desaparecidos y ejecutados, que yo creo que de alguna otra manera el objetivo de persecución penal se dirigió primero a acreditar los delitos y en segundo lugar a que estas personas, estos responsables, cumplieran penas efectivas de cárcel. Lo anterior justamente motivó una investigación que llevamos a cabo cuando yo me desempeñaba en el Observatorio de Justicia Transicional y analizamos una serie de causas judiciales. Fueron aproximadamente unas 90 sentencias, así que yo entiendo lo difícil que fue para Daniela el conseguir las sentencias porque es sumamente difícil, y después leerlas. Involucraban aproximadamente unas 60 víctimas mujeres, tanto desaparecidas, ejecutadas como sobrevivientes, y era muy curioso porque cuando uno lee las sentencias, uno puede ir viendo de los relatos, tanto de las propias víctimas como de los testigos, la violencia sexual que sufrieron las víctimas. Y veían relatos que eran sumamente crudos, eran relatos claramente de abortos forzados, violaciones con animales, personas, o sea, una serie de antecedentes de violencia sexual, y en la mayoría de los casos pasaba como desapercibido. Tanto así que en los hechos acreditados después por el tribunal, eso desaparecía. O sea, la víctima fue detenida en tal fecha, estuvo en tal recinto y desapareció. Y decía, ¿y todo el resto de los antecedentes dónde quedó? Entonces los ministros, los jueces instructores, los jueces en visita, los jueces con dedicación exclusiva, al recibir estos antecedentes, se invisibilizaba posteriormente no solamente en los hechos acreditados, sino que también no se reflejaba en la imputación de responsabilidad. Entonces, por eso que de alguna otra manera sostenemos de que existen muchos desafíos, así como también ha existido avance en las causas en general. Pero yo creo que efectivamente estamos todavía al debe en lo que dice en relación con la investigación de los crímenes sexuales. A propósito de una investigación que yo estaba llevando a cabo dentro del programa de Derechos Humanos, y que me acuerdo que en su tiempo también lo conversamos con Francisco, que era de un matrimonio de militantes del MIR que fueron detenidos, fueron conducidos al Londres 38, y existían numerosos antecedentes que daban cuenta de que la víctima, antes de desaparecer, había sido víctima reiterada de violaciones sexuales por parte de uno de los agentes de la DINA. Y dijimos, bueno, solicitemos el procesamiento. Pero después viene otro detalle, porque uno, claro, uno puede solicitar el procesamiento, pero sin embargo son antecedentes tan delicados que había que informárselo también a las familias, porque si nosotros íbamos a accionar por el delito de violencia sexual, las familias, ya sean sus hermanas, las partes querellantes, teníamos que informarle también de dicha decisión. Les informamos, estuvieron sumamente de acuerdo que ejerciéramos la acción. Entonces presentamos una solicitud de procesamiento por este delito en contra del agente responsable, o sea, siempre pensando en el autor ejecutor, todavía no pensando en los autores mediatos.
Y el tribunal, cuando le hicimos esta presentación, esto fue de manera, una conversación de pasillo, pero ¿cómo presentan por una víctima desaparecida un procesamiento por tortura? Si esto no es una víctima sobreviviente. Entonces ahí uno se da cuenta que también el tribunal funciona en base a que hay que investigar y sancionar por el delito, entre comillas, principal, ¿no? La desaparición forzada o en el caso de los ejecutados por el homicidio y las sobrevivientes por tortura. O sea, una manera muy como encasillada de seguir la investigación judicial. Obviamente nos fue mal, pero apelamos y la Corte de Apelaciones revocó dicha decisión y ordenó el procesamiento por ese tipo de delito. O sea, fue un logro buenísimo. Dictan sentencia de primera instancia, el ministro claramente aún no convencido absuelve por dicho delito. Apelamos nuevamente ante la Corte de Apelaciones y una vez que se producen los alegatos, el agente en virtud del cual estábamos pidiendo la condena muere. Y la Corte, en vez de pronunciarse en torno a este delito en específico, independiente que haya muerto, porque posteriormente lo puede sobreseer, decide no pronunciarse respecto de la apelación y lo sobresee. Entonces nos damos cuenta de cómo también el transcurso del tiempo no solamente tiene relevancia para las investigaciones en general en nuestras causas, sino que también para este tipo de crímenes y de qué manera la impunidad biológica es un gran problema, no solamente probatorio, no solamente el tipo penal, sino que también en el transcurso del tiempo. Pero no todo es tan terrible. Existe un fallo muy importante que se dictó en enero de este año por parte de la Corte Suprema, que es el caso Lara versus Fisco, en virtud del cual la Corte Suprema señala, y ahí les doy el rol porque veo que están anotando algunos, es el rol número 31.711 del año 2017, en virtud del cual la Corte Suprema declara que la violación sexual constituye un crimen de lesa humanidad. Es decir, recién en el 2018, nuestros tribunales sostienen de que la violación sexual es un crimen de lesa humanidad. Y la Corte Suprema resuelve este caso y señala de que constituye un crimen de lesa humanidad al momento de resolver una cuestión civil. ¿Qué es lo que ocurre? Que la víctima interpone una demanda civil. En primera instancia, el juez señala de que está prescrita. En segunda instancia, la Corte de Apelaciones también, y señalan que estaba prescrita dado que los hechos que le originaban no constituyen un crimen de lesa humanidad. Ella era una víctima que en la década de los 80 había sido violada por agentes del Estado y existía una condena con penas muy bajas de los años 90. Por tanto, la Corte Suprema tuvo que revisar si los hechos constituían o no un crimen de lesa humanidad para luego analizar si procedía o no las indemnizaciones. Y señala la Corte Suprema, y esto me parece pero increíble, recién en el año 2018, que la violencia sexual sufrida por la víctima debe calificarse como un crimen de lesa humanidad y una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos. Y señala que la violación sexual había sido cometida por agentes del Estado en el contexto de una práctica sistemática generalizada. O sea, tuvo que reconocer eso. Y que además los agentes se habían aprovechado del lugar y del estado de indefensión en virtud del cual se encontraba la víctima. O sea, un fallo muy bueno y que los invito a que lo lean y que lo puedan utilizar en los respectivos casos o en sus estudios. En conclusión, tenemos todavía mucho que hacer en materia de investigación y sanción de los crímenes sexuales. También tenemos muchos desafíos. El primero que yo considero, y esto como opinión personal, y yo sé que muchos también lo comparten, sobre todo en esta mesa, de que el Estado tiene el deber de investigar y sancionar, y obviamente el programa debería tener también competencia, creo yo, para investigar también los delitos de tortura en general respecto a los sobrevivientes. El segundo desafío dice relación con la determinación del delito, en virtud del cual cómo se van a ejercer las acciones, si se busca visibilizar o no el delito de violencia sexual. También existen desafíos importantes a nivel probatorio, que era justamente lo que sostenía en relación a cómo se prueba la violencia sexual. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que hacer a través de testigos de una detenida desaparecida, donde claramente no tenemos las muestras biológicas de ello.
Y también desafío en lo que dice relación con el desarrollo de la autoría y participación también de este tipo de crímenes. O sea, nosotros estamos todavía de manera muy como en pañales, por decirlo, toda vez de que estamos viendo la autoría directa, pero podríamos también ir desarrollando más adelante la autoría inmediata de la violencia sexual. Claramente esto no fue un agente que violó, no fueron dos agentes que violaron, sino que también esto era permitido y muchas veces instruido por los autores o los instigadores, como se le quiera llamar. Los avances en esta materia son necesarios no solamente para reparar a las víctimas de violencia sexual, no solamente para la memoria de nuestro país, sino que también porque nos permite justamente ir dando garantías de no repetición, es decir, el nunca más de estos crímenes en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Y le damos enseguida la palabra a Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación cursada por la Universidad Austral, en particular a Daniela Catino y a la profesora también, Kat Collins. Felicitarlos también y felicitarlas por la posibilidad de realizar este tipo de actos y feliz también de poder aportar participando en esta instancia. Esencialmente yo quiero plantearles dos problemas que nos hemos topado el último tiempo. Uno dice relación con el Tribunal Constitucional y sus decisiones adoptadas en el marco de requerimientos de inaplicabilidad que retardan el juzgamiento de crímenes de la dictadura por parte de la justicia ordinaria, y también acerca de las libertades condicionales concedidas a 6 tipos por la Corte Suprema en decisiones del 30 y 31 de julio pasado. Pero muy a modo introductorio quisiera referir lo siguiente. Cuando en Chile queremos enfrentarnos con los crímenes de la dictadura cometidos por agentes del Estado a través del derecho, necesitamos ciertamente identificar un marco normativo, tanto derecho interno, pero por sobre todo el derecho internacional, que nos permita desarrollar una labor que nos permita, a su vez, establecer la verdad de estos hechos, permite sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y garantizar la no reiteración de estos. Y en la definición de cuáles son las fuentes de derecho internacional que son aplicables, es extremadamente importante que consideremos tanto las fuentes convencionales como las consuetudinarias. Convencionales tanto del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como también del Sistema Universal, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada, a modo de ejemplo. Y también consuetudinaria, el jus cogens. Hay una sentencia importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Chile en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, en que se hace referencia al jus cogens ciertamente como fuente de derecho internacional que debió aplicar nuestro Estado. Y ciertamente el jus cogens, ya en la época en que se produce el homicidio de don Luis Almonacid Arellano, el jus cogens ciertamente es una norma imperativa reconocida por la comunidad internacional de los estados y no puede ser dejada de efecto sino por otra norma de igual carácter. Había una norma de jus cogens en concreto que prohibía los crímenes de lesa humanidad, así lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero estas fuentes de derecho internacional nos permiten establecer un estatuto de responsabilidad estadual. ¿Qué tienen los estados, valga la redundancia, a propósito de crímenes de derecho internacional? Como lo son los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron aquí, como lo es también el genocidio, como lo ocurre también con la desaparición forzada y así también la tortura, que nos definen estas obligaciones internacionales que les refería anteriormente y que tienen sus correlativos derechos de las víctimas. Estas obligaciones pueden ser más o menos rígidas y determinan un mayor o menor grado de cumplimiento de las mismas según el desarrollo del proceso de justicia transicional que cada país se dé, en el marco ciertamente de un procedimiento democrático y deliberativo, que sería lo ideal. Pero en nuestro país eso no pasó. Lo que ocurrió en nuestro país es que ciertamente determinadas personas adoptaron algunos pactos de transición y solamente se buscó primeramente lo que fue establecer la verdad. Creo que con elocuencia el nombre de la Comisión Rettig da cuenta de ello, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. ¿Dónde está la justicia? En fin. Y para esto, para definir la justicia y también satisfacer las otras obligaciones internacionales, fue extremadamente importante y ha sido y seguirá siéndolo ciertamente la labor desempeñada por los familiares de víctimas desaparecidas y ejecutadas, también la actividad desarrollada por las víctimas sobrevivientes, las agrupaciones de familiares de víctimas y de víctimas sobrevivientes, las abogadas y los abogados de derechos humanos, pero por cierto la judicatura ha tenido un rol preponderante que ha permitido redefinir un modelo que estaba basado solamente en establecer una verdad y ahora apunta a poder satisfacer todas estas obligaciones internacionales que les he comentado. Claro, en esta redefinición nos hemos topado con estos problemas que les he comentado, a propósito de las estrategias que adoptan ciertamente las defensas de los victimarios, pero también ciertamente decisiones de carácter jurisdiccional que perjudican la eficacia de las obligaciones que les he referido.
Vamos al primer problema, el Tribunal Constitucional y retardo en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es una acción prevista en la Carta Fundamental y que está regulada en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y precisamente está consagrada en el artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República y que básicamente permite atacar un determinado precepto por ser su aplicación contrario a la Constitución. A modo de ejemplo, nosotros tenemos en consideración el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal que establece que las actuaciones del sumario son secretas. Como parangón tenemos el Código Procesal Penal que dice que la defensa del imputado puede ejercerse desde los primeros actos del procedimiento al momento de tratar el Código Procesal Penal el ámbito de la defensa. Pero resulta que si la defensa en un caso concreto que está siendo sustanciado por normas del Código Procedimiento Penal no puede acceder a los antecedentes del sumario, porque son secretos, él no puede desarrollar el derecho de defensa de su representado y también el marco del debido proceso. ¿Ya? En ese sentido, si por ejemplo se le niega el acceso al conocimiento del sumario a una persona que está siendo perseguida penalmente en el marco de este proceso que les comento, basado en las normas del sistema antiguo, claro, si aplicamos esa norma concreta, que es el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, su aplicación al caso concreto puede producir un resultado contrario a la Constitución, por cuanto puede afectar el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, ciertamente. Y en relación a este requerimiento de inaplicabilidad, hay que señalar también que la ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé en el artículo 32 una medida cautelar que es la suspensión del procedimiento, ¿ya? Y es aquí donde tenemos un grave problema, porque desde el año 2015 hasta el 31 de agosto de este año, nosotros hemos podido identificar la presentación de 40 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad planteados por las defensas de victimarios de crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Actualmente se encuentra pendiente de resolución 17 de estos requerimientos, ¿ya? ¿Y cuáles son los problemas concretos que nosotros podemos identificar en relación a esto? En primer lugar, que se hace un uso indiscriminado de lo que es la suspensión del procedimiento como medida cautelar personal, medida cautelar que paraliza o suspende la tramitación del procedimiento en el cual incide el requerimiento de inaplicabilidad. A modo de ejemplo, yo quisiera referirles que en la causa rol ingreso del Tribunal Constitucional 2991-16-INA de inaplicabilidad, en este caso, que incide sobre un caso de crímenes de la dictadura, que es del denominado episodio 5 del 87, que es la desaparición forzada de 5 víctimas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el año 1987, el Tribunal Constitucional tuvo paralizado ese proceso durante 392 días. Resulta que el Tribunal Constitucional, el año 2016, en promedio, según establece sus mismas estadísticas, se demoraba 334 días en poder resolver requerimientos de inaplicabilidad. El año 2017 se demoraba 266 días. O sea, es mucho más el tiempo que se demora en tramitar este tipo de requerimientos, más aún debiendo tener en consideración que trata sobre crímenes de derecho internacional y particularmente crímenes de lesa humanidad. Otro ejemplo, el rol ingreso 3216-16-INA. En este caso, el Tribunal Constitucional tuvo paralizado, suspendió el procedimiento en el que incidía el requerimiento de inaplicabilidad por 1 año, 3 meses y 21 días. También, como pueden ver, sobrepasa exacerbadamente el promedio de tiempo que el mismo Tribunal Constitucional se demora en sustanciar los requerimientos por inaplicabilidad o de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Un segundo problema dice relación con el entorpecimiento de la ejecución de sentencias judiciales de la Corte Suprema que se encuentran a firme. Y aquí hay un caso paradigmático que es el caso Cerro Moreno, denominado episodio Cerro Moreno. La Corte Suprema había dictado sentencia de casación y de reemplazo, ¿ya? La defensa de uno de los agentes, en concreto de Gutiérrez Rodríguez, había planteado un incidente de nulidad. Artificioso, ciertamente, porque ustedes saben que en contra de la sentencia de la Corte Suprema no procede recurso alguno. Y generando ese incidente de nulidad, resulta que estimó que existía alguna gestión pendiente y lo plantearon así ante el Tribunal Constitucional instando por la paralización de la ejecución de la sentencia. La Corte Suprema le contestó 3 veces, oiga, no, en contra de la sentencia de la Corte Suprema no produce nada, no procede recurso alguno, este caso ya está fallado. Y resulta que baja desde la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones de Antofagasta y se renueva ese requerimiento y ahí ordena el Tribunal Constitucional la suspensión de ese procedimiento. O sea,
cómo estamos paralizando la ejecución de sentencias dictadas por la Corte Suprema, que se encuentran a firme y ejecutoria, y que en este caso concreto condenaban a 3 agentes a la pena de 15 años y un día por 3 homicidios calificados, que besan que no son homicidios calificados como crímenes de lesa humanidad. Este es el rol 4180-17. Un tercer problema dice relación con la suspensión de procedimiento en causas judiciales que se encuentran en estado de acuerdo. El rol que les comenté anteriormente, 2991-16, es también un ejemplo o un paradigma respecto de esta situación en concreto. Existió también otro problema, que el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, se demoraba más allá del tiempo que corresponde, considerando los órdenes de los ingresos de las causas, en fijar las cestas en tabla para su conocimiento. Y nos pasó en un caso particular que nos tocó intervenir precisamente con Paulina, que es el caso Operación Cóndor. En este caso es el rol 3996-17, en donde se plasmó o se verificó el problema que les he comentado. Empezamos a hacer públicas estas problemáticas y resulta que mágicamente la causa empezó a ser fijada en tabla a la semana siguiente en que se hizo público este mismo problema. Un quinto problema dice relación con la paralización de causas de la región del Ñuble. Hay un imputado y condenado allá, que es Patricio Geldrés Rodríguez, que ha planteado 5 requerimientos de inaplicabilidad que ha incidido en la suspensión de 5 causas que están siendo sustanciadas por el ministro Carlos Aldana, que actualmente él las conocía, o también estaban ante la Corte de Apelaciones de Chillán. Y el último problema que les quiero referir en relación a esto es la admisión a trámites de requerimientos por normas respecto a las cuales el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado. Un caso paradigmático en concreto es el caso rol 2991-16 y el 3216-16, que también antes le he referido anteriormente, y la norma en concreto es el artículo 483 del Código Procesal Penal, que dice: las disposiciones de este código solamente se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia. ¿Ya? Y en este caso ya lo había pronunciado el Tribunal Constitucional en pronunciamientos previos, y resulta que en este caso lo podría haber perfectamente declarado inadmisible, que es un motivo de inadmisibilidad prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y resulta que lo admite a tramitación y espera que se produzca debate sobre el fondo para pronunciarse sobre el fondo, retardando ciertamente la sustanciación de los procesos en que inciden estos requerimientos. Hay ministros que son conscientes del carácter de crímenes de derecho internacional y el rol que tiene el Estado en estas materias. Debo resaltar los planteamientos expresados en sus mismos votos dicientes por el ministro Nelson Pozo, por el ministro Domingo Hernández y también por el ministro García Pino. Pero en realidad hoy por hoy estamos con un problema porque también hay otros ministros que están por acogerlos a tramitación, después declararlos admisibles, aunque posteriormente cuando se debata sobre el fondo lo rechacen, pero nos genera esta suspensión de los procedimientos que retarda el pronto juzgamiento de estos crímenes, que ya ha pasado bastante tiempo, como ustedes bien saben. El segundo problema, brevemente, dice relación con la ejecución de las sentencias penales impuestas en contra de criminales de lesa humanidad y particularmente, como les comentaba, en la concesión de libertades condicionales. Para esto es importante tener en consideración marco normativo de derecho interno y también derecho internacional. Vamos con el marco normativo de derecho interno, que tenemos un decreto ley, que es del 321 del año 1925, y que también complementa este decreto ley el reglamento previsto en el decreto 2442 del año 26. La libertad condicional se concibe como un medio de prueba de que el sujeto a quien se le concede se encuentra corregido y rehabilitado para su vida social. Y eso, en muchos fallos, la Corte Suprema previamente había señalado que este es el requisito subjetivo, que es la razón de existencia de una norma, de una ley, o un decreto en este caso, ley, de esta naturaleza. Ya es cuestionable ciertamente el origen poco democrático, es un decreto ley, ciertamente. Y, por cierto, se establece también requisitos de carácter objetivos, que están previstos en el artículo 2 del mismo decreto ley 321, y también, dependiendo del transcurso del tiempo que se debe estimar, el artículo 3. Los requisitos objetivos básicamente es que se haya cumplido la mitad del tiempo de la condena, salvo algunos casos excepcionales que están previstos en el artículo 3. La conducta del sujeto a quien se le concede debe ser intachable al interior del recinto penal, debe aprender un oficio. Generalmente los criminales de lesa humanidad ya tienen hay una actividad que han desarrollado ciertamente por haber formado parte de las ramas de las Fuerzas Armadas o de orden, y ciertamente asistir a escuelas y a conferencias por parte del mismo penal. Las sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema fueron dictadas, como les comenté al inicio de la intervención, el día 30 y 31 de julio del presente año. Y se concede la libertad condicional a 6 agentes,
Los agentes son Gamaliel Soto Segura, que había sido condenado a una pena de 10 años y un día por el secuestro calificado de don Eduardo González Galeno, Manuel Pérez Santillán, que había sido condenado a la pena de 5 años y un día por el secuestro de Eugenio Berríos, el químico de la DINA. Hay 3 que fueron condenados en el caso de don Alonso Lazo a la pena de 5 años y un día por el secuestro calificado de dicha víctima y la tortura de doña Nixá Báez. Son José Cantillana, Hernán Portillo y Felipe González, más Moisés Retamal Bustos, que fue condenado a la pena de 6 años por un secuestro calificado. Les doy un rol porque básicamente los argumentos que tiene en consideración la Corte Suprema se replican en los 6 fallos. El rol que les comento, que les voy a dar es el 16.817 del año 2018 de la Corte Suprema. ¿Ya? Revisen las sentencias, les invito a que puedan revisar eso, porque la verdad aquí uno puede hacer un juicio crítico ciertamente de cómo está fallando nuestra judicatura, particularmente este tipo de materia. En primer lugar, en relación al derecho interno. Ustedes van a darse cuenta en estos fallos que los 6 tipos a quien se le concede esta libertad condicional, en los informes psicosociales integrales que se acompañan al proceso de libertad condicional cuando ellos lo están solicitando, señalan que ellos no tienen conciencia del delito, no tienen conciencia del daño que han causado y aún al día de hoy justifican sus conductas. Entonces yo les pido que consideren eso y lo analicen en razón de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ley 321, ese requisito subjetivo que les comentaba. ¿Ustedes creen que un sujeto respecto de quien un funcionario público del Estado calificado que lo evalúa, que dice lo que les he comentado, se encuentra realmente corregido y rehabilitado para la vida social? Y es más, votos preventivos de uno de los ministros, el ministro Kinsmiller, ha señalado, no se avisora mayores posibilidades de rehabilitación del sujeto. O sea, vamos a sacar a sujetos que realmente no tienen conciencia del delito, no tienen conciencia del daño y aún al día de hoy justifican estas conductas. Analicemos estas sentencias también en relación al derecho internacional. Particularmente en las sentencias dicen no tenemos que considerar el carácter de crímenes de lesa humanidad porque ya los consideramos al momento de juzgarlo. ¿Qué pasó con la lucha contra la impunidad que ha emprendido el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el sistema interamericano? ¿No han establecido un tratamiento distinto a quienes han cometido crímenes de esta envergadura en que intervienen y se hacen uso del Estado para cometer estos crímenes respecto de los criminales comunes? Y por cierto, no aplica el Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, y particularmente el artículo 110 y su regla cuarta, que este artículo 110 versa sobre la reducción de pena. Y establece que para proceder a analizar recién la reducción de pena tenemos que considerar, primero, si el sujeto ha cumplido ya sea 2/3 de la pena o 25 si ha sido condenado a una pena perpetua. Y por otra parte, hay que considerar, por ejemplo, la cooperación, que desde los primeros actos del procedimiento y en la sustanciación del mismo, el sujeto puede haber entregado para poder esclarecer ciertamente los hechos por los cuales está siendo juzgado. También tiene que colaborar, por ejemplo, indicando dónde están los bienes respecto a los cuales se pueden hacer efectivas responsabilidades civiles para reparar así a las víctimas. Pero resulta que para la Corte Suprema esto no se aplica, y no se aplica porque el Estatuto de Roma establece que esto solamente se aplica para los casos que conoce la Corte Penal Internacional. En relación a esto, la responsabilidad del Estado es enorme, ¿ya? Primeramente, debemos tener en consideración, por eso hice referencia a las penas que se habían impuesto a estos agentes, el principio de proporcionalidad de las penas, propio del derecho penal, pero también que ha sido enfatizado en distintas convenciones sobre la temática, sobre crímenes de derecho internacional, que habla de que las penas tienen que ser proporcionales a la gravedad de los delitos que se han cometido y los efectos que éstas han producido. Insisto, ¿qué pasa en la lucha contra la impunidad? Estos mecanismos de concesión, por ejemplo, reducciones de pena o libertad condicional, no deben implicar impunidad. Y ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fujimori. ¿Qué pasa con el control de convencionalidad que estamos obligados a realizar como Estado? Y si ciertamente no tenemos una bajada normativa a través de la ley interna, eso no exonera a los poderes públicos, particularmente en este caso concreto al judicial, pero también al Ejecutivo en su oportunidad, a que hagan precisamente una aplicación de las normas contenidas en la convención y que se trate sobre la temática para poder, en definitiva, incorporar esos estándares o esas normas, porque son normas de derecho interno también, en virtud de lo establecido en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Y por último, aquí ciertamente hay una responsabilidad de los poderes colegisladores. O sea, si por ejemplo, en el caso Almonacid, Arellano y otros versus Chile, nos dicen que el Estado tiene que eliminar de nuestro sistema normativo el Decreto Ley 2191 del año 78, que es el Decreto Ley de Amnistía, sentencia que data del año 2006, y al día de hoy todavía no pasa nada. ¿Qué están haciendo nuestros legisladores? ¿Qué está haciendo el Ejecutivo para
promover precisamente ya sea la nulidad de este decreto ley. Hasta ahí mi intervención y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Francisco. Y la palabra finalmente para Vladimir Díaz. A ver, aquí, esta cosita. Ya. A ver. Uy, estamos cansados, ¿eh? Y hace calor. Titulé mi presentación como el genocidio de la UP, pero en realidad queriendo hacer referencia a dos situaciones, que algo esbocé en mi pregunta en la etapa previa de esta actividad. Y es porque esencialmente había pensado abocarme solamente al análisis de las causas de la región. Sin embargo, esto ya lo vimos en un seminario anterior y la evolución que hemos tenido ha sido muy, igual me voy a referir ahí al final, ha sido muy similar a lo que ocurrió en otras partes de Chile. O sea, hay un proceso lento en donde primero no se investigó, luego se investigó a través de situaciones bien particulares que vamos a ver luego durante la época de la dictadura. Bueno, y finalmente, después de la muerte de Pinochet en Londres, ya comenzó a avanzar sistemáticamente este proceso y llegamos a la situación que estamos hoy día, que es bastante avanzada desde la perspectiva judicial, desde la perspectiva de la resolución e investigación de los casos, tanto en lo penal como en lo civil. Sin embargo, lo que me preocupa a mí es que, justamente vinculando un poco con lo que nos decía Francisco, en los responsables de los crímenes se avisora cero arrepentimiento, eso es absolutamente así, pero también yo creo que hay un segmento importante de la población, que ya me aventuraría a decir que es el 30% de la población, por lo menos en Chile, que está de acuerdo con los crímenes de la dictadura. Por tanto, la amenaza de que esto se vuelva a ocurrir, o que vuelva a suceder, o que vuelva a pasar algo similar, está latente. Y más aún si esto lo traigo para mi sector, porque yo estoy acá, conocí estas causas en mi calidad de militante de izquierda y de abogado occidentalmente. Yo no me aproximé de una perspectiva académica, sino familiar, somos parte de esta historia. Y en ese sentido observo también en el mundo de la izquierda un debate que hoy día se está dando en el Frente Amplio sobre apoyamos a fardo cerrado situaciones como lo que hoy día pasa en Nicaragua o no. O sea, un debate que es muy interesante, pero que es necesario dar. Porque nosotros como sociedad, y ahí yo me quiero ir a ver la situación de la sociedad alemana hoy día. ¿Es factible que en Alemania vuelva a haber un régimen nazi? Yo creo que es más difícil, es muy difícil. Uno conversa con la gente y hay un trabajo sistemático de crear conciencia sobre el nunca más en esa sociedad desde la pequeña infancia. Hay algunos elementos que resucitan eso, alternativa por Alemania, qué sé yo, pero son muy marginales todavía. En cambio, la sociedad chilena yo diría que no estamos tan lejos. O sea, acá hay una posibilidad que pueda pasar algo así, que hay una deriva autoritaria. Y por eso le puse genocidio al UP, porque me hice cargo de dos situaciones. Primero, pues estoy moviendo ¿a dónde vamos ahí? Primero, no, ahí estamos bien. Primero, los datos duros nuestros, en el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, tenemos 2.279 víctimas entre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, una cifra aproximada, ya que estas cantidades han ido aumentando, y en el caso de presos políticos o tortura, alrededor de 30.000. En la región de Los Ríos tenemos 106 ejecutados aproximadamente, y además tenemos más de 3.000 personas que figuran en la Comisión Valech. A mí me correspondió, por mi trabajo en el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, trabajar con las causas de Osorno, en donde se veían tanto las causas de la comuna de Entre Lagos, Puerto Octay, como también las causas de Río Bueno, que corresponden hoy día geográficamente a la región de Los Ríos. Pero son causas bien similares, en donde la represión la desarrolla agentes policiales, a las cuales me voy a referir al final. Bueno, pero acotando mi intervención, yo quiero plantear una pequeña hipótesis, partiendo de la idea de que la justicia transicional lo que busca es hacerse cargo de situaciones de aguda represión, en donde los mecanismos tradicionales, jurisdiccionales, no dan abasto, no sirven, no permiten resolver el problema, y que persigue un objetivo concreto, que es redignificar a las víctimas, pero además también evitar que estos casos se repitan en forma constante, desincentivar cómo esto ocurra. Bueno, estrategias de justicia transicional han habido muchas. En Ruanda, los tribunales gachacha, que son estos tribunales tradicionales, es bien bonita esa experiencia. Son tribunales comunales, pero en donde se busca esencialmente, no intervienen abogados, las reglas del debido proceso que nosotros conocemos bajo nuestra matriz occidental son muy distintas y se cuestionan sus resultados. Hasta ver la situación en los países latinoamericanos, que no son iguales. La forma en que se han juzgado las causas en Chile con lo que ha pasado en Argentina o en Colombia son radicalmente distintas. La forma en que se genera la represión también. Entonces es importante, para ver una plena reparación, creo yo, relevante el
ir a la raíz de estos regímenes y del proceso represivo. Y aquí yo creo que es útil la noción del genocidio. ¿Por qué? Porque en el fondo, a ver, si bien el Estatuto de Roma resuelve hoy día el tema y la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema ha resuelto el tema también al establecer que los crímenes de la dictadura son crímenes contra la humanidad bajo la modalidad del artículo 7 del Estatuto de Roma, así que tenemos resuelto ese tema respecto a la sanción, a la imprescriptibilidad, a la inamnistiabilidad y a la aplicación de la imprescriptibilidad tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Yo creo que en ese punto hemos ido avanzando. En cuanto a la búsqueda de soluciones completas e integrales, creo que la idea del genocidio resulta más útil porque nos permite entender de verdad por qué pasó lo que pasó y cómo se podría prevenir a través de medidas que vayan desde lo judicial a lo político y lo extrajudicial. ¿Por qué puse UP? Porque en realidad en Colombia, bueno, y producto de actividades académicas, todo me ha sorprendido mucho el encontrarme en reiteradas oportunidades con colegas colombianos. Y en Colombia es bien particular la situación, porque en Colombia en Colombia la realidad es que existen dos mundos, el paramilitarismo y las víctimas del paramilitarismo. Y el paramilitarismo tiene el poder en Colombia. O sea, son en el fondo representantes de la vieja oligarquía, aliadas con transnacionales como Chiquita, British Petroleum y otras, que han fomentado la formación de un poder paramilitar que tiene miles de soldados que trabajan con el ejército y que hoy día se utilizan para hacer, yo le digo, gestión ambiental a través del genocidio. Muchas personas negros que se ven acá en Valdivia, colombianos, que son de la Buenaventura, vienen de zonas donde son desplazados a través de la violencia sistemática aplicada por el crimen organizado, vinculado al paramilitarismo, que es una consecuencia directa del proceso represivo que se vivió en Colombia. ¿Qué pasó? ¿Qué es el Plan Baile Rojo? El Plan Baile Rojo es una operación similar a la Operación Colombo o a la Operación Retiro de Televisores que se vivió en Chile, a la cual me voy a referir brevemente, en donde durante el gobierno de Belisario Betancur, en los años 80, se llegó a una negociación en un pueblito llamado La Uribe, en donde se alcanzó un acuerdo entre las FARC, las FARC venían de antigua data, de las guerras liberales de los años 40, venía esa guerrilla, era una guerrilla, la guerra de liberales con conservadores, y que luego había derivado en el marco de la Guerra Fría, era una guerrilla vinculada al Partido Comunista Colombiano. Bueno, había avanzado un proceso de paz, y una de las negociaciones que se alcanzó fue que las FARC podían crear un partido político que interviniera en la vida política democrática colombiana, y se creó la Unión Patriótica. Este partido intervino, fue bastante exitoso en sus resultados, eligió varios senadores, muchos alcaldes, concejales, diputados, pero el mismo día que se había producido la reunión en La Uribe, los campesinos de los lugares donde habían alojado los delegados de las FARC fueron asesinados, inmediatamente, por grupos paramilitares. Y luego se inició un plan sistemático de ejecuciones que terminaron con 3.000 muertos. 3.000 muertos. ¿Y por qué este caso me conmueve especialmente? Porque en la época en que yo militaba en la Juventud Comunista, esta era la Jota de Colombia, son gallos de mi edad. Muere incluso Jaime Pardo Leal, que el candidato presidencial, que era un dirigente del gremio de los judiciales. Allá era un dirigente, un juez retirado, que era dirigente del gremio judicial, candidato presidencial, que fue ejecutado junto a su familia mientras se trasladaba desde su casa de campo. La ejecución sistemática de gente de la Unión Patriótica duró hasta el año 2002. Y hoy día, si nosotros vamos a lugares donde se debate el tema de derechos humanos, la principal preocupación desde el mundo del paramilitarismo colombiano, que tiene una expresión jurídica muy desarrollada y mucha presencia universitaria, plantean su oposición al proceso de paz. Y cuestionan y plantean la posibilidad de aplicar esta figura a la insurgencia. Pero la insurgencia... ¿Qué pasó ahí? Ah, ya. Arriba en el chiquito. No, arriba, allá, ahí sí. Pero la insurgencia es uno de los actores nomás. Entonces, la solución de la situación, de lo que se vive o sea, de la situación del caso colombiano, si entendemos que ahí lo que hubo fue un objetivo sistemático de eliminar físicamente, culturalmente y políticamente a este sector, que era la Unión Patriótica, tiene alguna similitud con lo que pasó en Chile. ¿En qué sentido? Bueno, voy a tener que irme acá abajo, si no, no se lee. Ahí sí, ya. Y ahora avanzo ahí. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Bueno, en el caso de Chile, en la dictadura cívico-militar, lo que existió fue un intento sistemático y permanente por
por eliminar a este segmento que eran los partidarios del gobierno de la Unidad Popular. Y eso se tradujo en una refundación constitucional del país, un actuar sistemático de poderes del Estado. En aquel periodo se presentaron 5.400 recursos de amparo ante las Cortes y solo se acogieron 10. Hay testimonio y antecedentes y actas de reuniones entre Enrique Urrutia Manzano y Augusto Pinochet, en donde le manifiesta su intención de colaborar con la gesta patriótica de la Junta Militar, el presidente de la Corte Suprema. Existe la intervención a través de las fiscalías militares, ¿ya? En donde hay varias causas, una causa de Valdivia del año 86 que está conociéndose ante el ministro Mesa en Temuco, en donde participa directamente personal que intervenía en la Fiscalía Militar en las acciones de tortura. O sea, es una cuestión bien brutal que se produjo y con el apoyo de la prensa. ¿Por qué no serviría la figura del genocidio? ¿Y qué problemas tiene? La figura del genocidio claramente no se aplica, por lo que se nos explicaba recién, por decisión expresa, en realidad por satisfacer los requerimientos de la delegación soviética en la convención en el año 48, se eliminó la posibilidad de considerar parte de la figura de genocidio la persecución por razones de orden política, y solo se dejó por razones de orden cultural o nacional. Sin embargo, había un debate importante y ha sido la legislación interna, como el Código Penal de Costa Rica, el Código Penal colombiano, producto de la presión de las víctimas de la Unión Patriótica, que han logrado introducir en el Código Penal colombiano el artículo 101, en donde amplía la idea de genocidio también a la motivación política y que se podría hacer extensiva a otras categorías o a otros criterios para garantizar un nunca más definitivo. Ahora, en el caso de Chile, para nosotros resulta relevante considerar que acá lo que ocurrió no fue simplemente la acción de una dictadura aislada. Nuestra dictadura es una dictadura de seguridad nacional que se constituye en el marco de un proyecto global para la región y en donde colabora un sector importante de la población. Y por lo mismo entonces se desarrollan una serie de operaciones que así lo acreditan. La operación retiro de televisores, por la cual se perseguía ocultar los restos de los ejecutados del caso de Chigüillo y otros detenidos desaparecidos para evitar la persecución de estas causas. Operaciones como la operación Colombo, destinada a ocultar el cuestionamiento por los casos de detenidos desaparecidos a nivel internacional, y por lo mismo entonces se procedió a crear esta figura de supuesto enfrentamiento en Argentina, o la declaración de los militantes del MIR en Villa Grimaldi. O sea que son casos bien siniestros, incluso con las declaraciones de Karin Eitel ante las cámaras de Televisión Nacional de Chile el año 87, mientras era torturada en un cuartel de la Central Nacional de Informaciones. Todo ese tipo de cuestiones, y más la reacción de todos los medios oficiales, en donde se negaba sistemáticamente la existencia de detenidos desaparecidos, nos lleva a nosotros a concluir que acá, para que se pudiera haber ejecutado el proyecto de seguridad nacional en Chile, se requirió la estrecha colaboración de vastos sectores. Y así, por ejemplo, creemos que hay una colaboración importante de nuestro mundo, del mundo jurídico, desde integrar la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, o sea, no es lo mismo que la conferencia de Banksé, pero hay algo por ahí, hasta llegar a la actuación de estas figuras siniestras que son las fiscalías militares y los consejos de guerra. Incluso al revelar antecedentes, cuando se han revelado estos antecedentes de la CIA, los Wikileaks, aparecen actas de reuniones entre Enrique Urrutia Manzano con Augusto Pinochet, en donde se discute el tema y se indica que hay una relación de estrecha colaboración entre la Corte Suprema, ¿ya?, y la dictadura. No así el resto de los tribunales, porque pasaron cosas bien particulares que les voy a contar de ahí, que son bien interesantes y que nos sirvieron para las causas posteriores, al menos acá en la región. Y incluso Enrique Urrutia Manzano, en una entrevista al diario El Mercurio, en 2 de marzo del 75, señala: en cuanto a las torturas y atrocidades de igual naturaleza, puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cortinas de hierro, y cualquier afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria. O sea, acá claramente no existe un temor o nadie está obligado a ser héroe, sino que hay una clara manifestación de una colaboración abierta con el régimen. O sea, es parte de un plan mayor, de una estructura mayor. Bueno, pero ¿cómo se activaron nuestras causas? Las causas en realidad se activaron desde muy antiguo, pero un caso relevante en Chile fue lo que sucedió, por eso coloqué estas fotitos, cuando cae preso Pinochet en Londres, el año 98, y se hacen esfuerzos denodados de parte del gobierno de Eduardo Frei para traerlo de vuelta al país ante el temor frente a la posible indignación de la Fuerza Armada y de la extrema derecha chilena.
llega a Chile aduciendo razones de enfermedad y luego llega y se levanta y perfectamente está en muy buenas condiciones de salud. Y ante esa situación tan vergonzosa, creemos yo que se produjo una activación de la comunidad jurídica nacional completa y en paralelo se habían ido presentando querellas contra Pinochet, que me acuerdo cuando la presentó Gladys Marín la primera se consideró que era una locura. Bueno, pero luego comenzó a avanzar radicalmente y comenzó a haber un cambio de criterio muy interesante y que se ve reflejado en esta situación. Este personaje que está acá es un estudiante de la Universidad Austral de Chile, estudiante de agronomía, se llama Hugo Vázquez Martínez. Él era militante del MIR y fue ejecutado el 23 de diciembre del año 1973. ¿Por qué les cuento su historia? Bueno, él, cuando se produjo el golpe de Estado, forma parte de un pequeño grupo de militantes del MIR que son la única real guerrilla que operó en Chile durante varios meses, más la del 81, pero en este caso ellos sobrevivieron, la población los alimentaba, eran vecinos de Neltume. Por personal de inteligencia, reunido con los carabineros de Chocuenco, le tendieron una trampa, una ratonera que se llama, lo estaban esperando, le sirven comida a unas personas que estaban amenazadas de muerte, se retiran, y luego ingresa a Carabineros y lo acribilla a balazos a él y a Mario Supervigeldres, un estudiante de Sociología de la Chile, que era ex estudiante del Instituto Nacional. Y producto de esta situación, el resto de los miembros de este grupo salen a Argentina, se incorporan al ERP, y el resto, bueno, y ellos dos fallecen. Esta causa, increíblemente, bueno, se presentó una querella acá el año 2000, yo la presenté en representación de los familiares. En aquella época el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior no se podía hacer parte de los homicidios, así que me acuerdo que nosotros no hacíamos parte en las causas de detenidos desaparecidos y la de ejecutados lo hacíamos a título personal. La familia estaba en Australia y lo que quería saber la familia simplemente era si el cuerpo que estaba enterrado en el cementerio de Valdivia correspondía a Hugo Vázquez, porque le habían enterrado una urna sellada. Presentamos la querella ante el juzgado de Panguipulli y el juez Héctor Hinojosa le dio tramitación. En aquella época podía haber declarado inadmisible la querella por prescripción, la podían aplicado desde ya, no la aplicó, lo hizo avanzar mucho. La causa se incorpora, bueno, había un equipo de la Policía de Investigaciones que trabajaba estrechamente, ya logró aclarar policialmente el caso en muy poco tiempo. Sin embargo, al dictar sentencia se declaró prescrita la acción penal. Y luego, en la Corte de Apelaciones de Valdivia también se declaró la prescripción y esta causa se fue en casación a la Corte Suprema. Y ahí quedó durante harto tiempo. Muere Pinochet un domingo, el lunes aparece publicado el fallo. Me acuerdo que me llaman la Rosmarie Bornar. Oye, ¿sabes que salió una causa tuya en Valdivia? La primera imprescriptibilidad con condena. Bueno, a partir de acá, venía paralelamente el caso Almonacid. El Estado de Chile había sido condenado en reiteradas oportunidades por aplicación de la prescripción y la amnistía, y se abre una ventana importantísima. Se comienzan a investigar ya en forma sistemática las causas de homicidios. Los secuestros ya venían de antes, y luego esta evolución se va traduciendo en definitiva en la aplicación de la consideración de que estos crímenes son crímenes contra la humanidad, aplicando la figura del artículo 7º del Estatuto de Roma. Ahora, frente a esto es importante destacar un aspecto positivo, porque no todo fue terrible y negativo. Estos son artículos de prensa del 20 de septiembre, son terribles esta historia, del diario Correo Valdivia, pero en realidad quiero hablarles de otra historia. El año 76, un destacado abogado que espero que algún día el Colegio de Abogados de Valdivia le haga un homenaje, que se llama Héctor Álvarez. Él era ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena. Y este señor lo trajeron castigado a Valdivia. Creo que lo trajeron en calidad fiscal, pero en el fondo era como renunció al Poder Judicial. Se fue a Osorno. En aquella época vivir del ejercicio liberal era una buena cosa, así que se fue a trabajar tranquilo allá. Y él se acercó a la agrupación de familiares ejecutados políticos de Osorno, que estaban reunidos en el obispado. Y él comenzó a hacer, yo creo que son de las primeras, no sé si era la primera o no, pero son de las más antiguas querellas por secuestro calificado que se interpusieron. En ese periodo se interpusieron una serie de querellas, 77-78, y la Corte de Valdivia designó como ministro en visita a la ministra Juana González, que instruyó una investigación bastante acuciosa que permitió, por ejemplo, una cuestión que es increíble, realizar una reconstitución de escena en el puente Pilmaiquén, donde vino doña Blanca Valderas, que era la exalcaldesa de Entre Lagos, que había sido intentada fusilar, que había salido nadando del río, nadó varios kilómetros, de la familia Fierro Valderas, un caso bien brutal. Esa
pero le tomaron declaraciones a los testigos, a la gente que la había recibido en su casa, a personas que habían escuchado los disparos, y todos esos antecedentes quedaron en el sumario, quedaron en el expediente. Luego llega un momento en que la ministra se declara incompetente, la causa pasa a la Fiscalía Militar y en el 81 se aplica la ley de amnistía. Pero el expediente quedó, nunca se quedó ahí. Cuando se activaron las causas a partir del año 2003, que se abre la causa ROL 1673, que es una causa que reúne todas estas causas de Osorno, llamada caso Rahue, se lograron rescatar, se trajeron a la vista todas esas causas antiguas. Y todas las diligencias probatorias que había decretado la ministra González y que se habían ejecutado con la presencia ahí del colega Álvarez y de doña Blanca Valderas, que vino de Santiago, que se carió con Adrián Fernández, que ese tiempo era coronel de carabineros, con uniforme, permitieron que se pudiera luego avanzar mucho en las causas. El juez Ramírez de Osorno desarrolló un trabajo muy, muy completo. Me acuerdo que avanzó mucho con todas estas causas y finalmente se condenó condenas bien importantes. ¿A qué quiero llegar a esto? Que en el fondo el hecho de hacer justicia ha sido parte del esfuerzo. O sea, el de generar los crímenes y el de generar impunidad fue un esfuerzo global, colectivo del Estado y de un sector importante de la sociedad chilena. Pero el que se haga justicia también fue una obra de resistencia de muchos actores anónimos, tanto personas naturales, las víctimas, como también gente de nuestro mundo. O sea, gente del mundo judicial participó de los crímenes, pero también participó en una labor muy heroica para hacer justicia en esas condiciones. Conversábamos con Magdalena sobre un equipo de abogados que se llaman Colectivo de Abogados en Colombia, que son unos verdaderos héroes, porque allá los matan, todavía. Y dan charlas, ellos van a recorrer universidades del mundo hablando de temas de derechos humanos los colombianos. A mí me cuestiona mucho el tema de los colombianos. En Chile por lo menos no nos matan. Acá en Chile hemos logrado más cosas. Pero el tema es que en el caso de nuestro país, estos avances han sido producto de todas estas gestiones que se han realizado. Entonces considero que, ¿cuál es el estado actual? Yo creo que a 20 años, respondiendo a la pregunta, creo que hemos avanzado mucho en cuanto a la reparación del daño, en cuanto a la investigación y a la verdad. Se ha avanzado mucho. Sin embargo, en materia de la resolución definitiva y de los objetivos de la justicia transicional, que es impedir que esto vuelva a ocurrir, yo creo que estamos en deuda y ahí se requiere avanzar más todavía, porque ese es el gran temor. Podemos resolver lo que pasó ahora, pero no olvidemos que a fines del siglo XIX, la Guerra Civil del 91 terminó con las matanzas de Concón y Placilla, que fueron matanzas brutales, donde murieron más soldados chilenos que en la Guerra del Pacífico, y se volvió a repetir. Entonces, ese yo creo que es un tema pendiente en donde hay que avanzar mucho. Pero bueno, eso. Gracias. Muchas gracias. Estamos muy sobre la hora. Yo dejaría paso a dos preguntas maximísimo porque además los expositores tienen que irse a tomar avión, así que tenemos razones de fuerza mayor para no retenerlos. Consuelo. Dos preguntas, una para Magdalena y Paulina. Para Magdalena. Bueno, yo antes que todo estuve trabajando con Daniela en este proceso de fichaje, entonces estoy familiarizada con bastante sentencias por proceso de violación a los derechos humanos. Y la duda que me queda en relación a tu exposición es las dificultades que presenta en el caso de los civiles que están involucrados en estas causas, porque necesariamente a mí me surge, creo que cabe hacer como una distinción, y no sé cómo eso lo has manejado tú, y que llevas más tiempo trabajando en esto, entre casos de civiles que efectivamente tienen una participación directa a través de, por ejemplo, yo el caso de la papelera, yo recuerdo uno del Textil Sumar, que es un caso bastante similar de un civil que proporcionó información sobre personas que eran partidarias del régimen. Y estos casos, claro, de personas que están, yo diría que concertadas directamente con algún miembro, con algún miembro de la Fuerza Armada, y casos de civiles que participaron, pero el simple como soplón. En casos de, como ahí señalabas, rurales, donde se da el dato, a veces incluso por venganzas personales, porque tenían problemas de vecindad. Entonces, no sé si esto que propones tú
nosotros tenemos que extenderlo necesariamente a todo civil que de alguna forma participó, y ahí tendríamos cabida para incluso estas personas que pueden incluso haber participado por ignorancia o desconocimiento de qué es lo que va a pasar posteriormente, después de la detención. Pongamos el caso que finalmente son personas que no se encuentran los cuerpos. Y para Paulina, bueno, que también en estos procesos de lectura de sentencia, a mí necesariamente me recuerda esto de los crímenes, de las violaciones, como el centro de detención que se conoce, que era como la discoteca, ¿verdad? Venda Sexy, que era el lugar donde se sabe, o incluso los tribunales han dicho, esto se llamaba así, la discoteca Venda Sexy, porque se sabía por los vejámenes sexuales que se cometían. Entonces mi pregunta es si, para tú entender, con el conocimiento que tienes de este fallo de la Corte Suprema, el que es de este año, puede interpretarse o dar cabida para que nosotros pensemos, como lo que señalabas tú, que ahora, bueno, personas que pasaron por este centro de detención, Venda Sexy, podríamos nosotros presumir, ¿verdad?, que fueron sometidos a este tipo de delito. Y en el fondo, bueno, todo a base de presunciones, pero si hay como una luz para que la Corte Suprema más adelante pueda sostener esto y llegar finalmente no solo a condenar por secuestro calificado o homicidio, sino también por violación directa. Eso. Muchas gracias. Magdalena, si quieres. Sí, estaba pensando, mira, en mi caso particular he trabajado fundamentalmente casos de la DINA y casos de CNI, más algunos casos de regiones. Y claro, ahí los civiles condenados han sido fundamentalmente civiles que tenían una participación absolutamente directa en los hechos. Estoy hablando de Osvaldo Romo Mena, que no hay discusión sobre su rol en la participación directa en las detenciones, torturas, etcétera, como parte del organismo represivo. A nosotros nos parece interesante, a mí me parece interesante, por ejemplo, el procesamiento de Laja, porque revela una participación fundamental en la ejecución de los hechos. Ahora, respecto al soplón, yo creo que esa es una discusión que habría que dar en cuanto a si esa participación fue realmente determinante, si esa responsabilidad, si puede concretarse realmente en responsabilidad penal y de qué tipo. No podría darte una respuesta en términos generales. Muy pocos de ellos han sido procesados y condenados, más bien porque se ha tendido, como señalaba, a condenar a quienes fueron los ejecutores directos y al comandante del grupo o al comandante del regimiento. Pero me parece una discusión interesante porque hay casos en que efectivamente, por ejemplo, hay un caso de las Torres de San Borja, donde era un caso que no es de represión política, es bien curioso porque era en Santiago, en unos edificios. Resulta que había un agente que fue un agente muy importante de la DINA, que se estaba formando en ese tiempo, y que iba a almorzar con una señora, porque estaba cerca del cuartel de la DINA, y esta señora era de Patria y Libertad. Y esta señora intentó organizar el edificio bajo sus normas, imponer una cosa que les exigía carnet de identidad a cada persona que se presentaba al entrar, en fin, y los vecinos no le hicieron caso. Y ella los denunció a este oficial de la DINA, Gerardo Urrich, y fueron detenidas 6 personas, los cuales no tenían ni militancias políticas, ni sociales, ni nada. Había una mujer embarazada, una pareja argentinos que acaban de llegar, un funcionario del Banco Mundial, o sea, era una cosa así, generó hasta un conflicto internacional, y los mataron. Entonces, ahí, por ejemplo, esta señora cuando no fue llamada ni a declarar, pero finalmente ya había fallecido cuando avanzó más el proceso. Entonces uno se preguntaría, ¿qué responsabilidad tendría esta mujer? ¿Se representó que serían asesinados? ¿Sabía que iban a ser asesinados o lo hizo más inocentemente para asustarlo? No sé, es difícil, obviamente tendría un tema de prueba también, de posibilidades de error de prohibición, en fin, es una discusión como interesante, pero que en general no se ha dado porque las investigaciones más bien han tendido a no entrar en esas áreas tan como especiales. Muchas gracias por tu pregunta. Y es una muy buena pregunta, una excelente pregunta. De hecho, en Argentina
cuando fuimos recientemente también nos comentaban las personas que trabajaban en el Ministerio Público la existencia también de una instrucción que les permitía de alguna otra forma como facilitar las pruebas en el caso de que las víctimas estuvieran recluidos en determinados recintos. Y eso claramente a nosotros también nos trajo el recuerdo del cuartel de Irán con los plátanos, que es el Venda Sexy. Y para que todos tengan conocimiento, Venda Sexy era un lugar donde se cometían violaciones sexuales, por eso su nombre, y también se le llamaba discoteca porque colocaban el volumen muy alto para que los vecinos no escucharan los gritos de las torturas. Claramente existe una presunción del tipo de violencia que las víctimas sufrieron, tanto sobrevivientes como las víctimas desaparecidas en dicho cuartel, pero es un elemento más para la prueba. O sea, uno podría presentarlo como un elemento más, no te permitiría dar solamente ese hecho como por acreditado el delito de violencia sexual o violación sexual. Pero, sin embargo, eso es lo que yo justamente como que siempre he dicho, o sea, utilicemos también el resto de las pruebas. O sea, utilicemos las pruebas de los testigos. ¿Qué es lo que están diciendo los testigos en relación? O sea, hacer como una cuestión de contexto. Por ejemplo, la causa que mencioné recién, habían testigos que habían presenciado la violación sexual de esa víctima, pero era solamente uno. Y claramente, de conformidad al estándar probatorio que está contemplado en el Código de Procedimiento Penal, un testimonio no te sirve para dar por acreditado el delito. Entonces tuvo que hacerse la prueba a través de la acreditación de los testimonios de contexto. Es decir, otras mujeres sobrevivientes declararon de que este mismo agente las había violado. Unos agentes incluso señalaban de cómo este tipo se vanagloriaba de las violaciones que cometía. Otra persona también señaló haber escuchado que este agente violaba. Entonces, es reunir una serie de antecedentes de contexto, así como que nos sirve justamente en el caso de Venda Sexy, pero no permite ese puro hecho en sí dar por acreditado el delito. Es por eso que es necesario reunir todo, no solamente tener testimonios de que esa víctima en puntual sufrió algún tipo de violencia sexual, sino que también acreditar que en ese recinto se cometían actos de violencia sexual, lo que sufrieron también las víctimas sobrevivientes, es decir, reunir una serie de antecedentes. Bien, muchísimas gracias Magdalena, Paulina, Francisco, Vladimir por su participación en este panel, y a todos ustedes muchísimas gracias por haber participado de este evento. Un aplauso para todos.